La señal en la niebla. Hace años, en un pequeño pueblo costero rodeado de acantilados y bosques densos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó con la niebla. No era una niebla común, era espesa, amarillenta y parecía moverse con voluntad propia, invadiendo casas, calles y caminos como si buscara algo. O a alguien. Sofía, una joven investigadora de fenómenos paranormales, llegó al pueblo después de leer los primeros reportes. La gente hablaba de desapariciones misteriosas. Personas que salían a caminar y jamás regresaban, luces extrañas entre los árboles y un susurro constante que recorría la niebla. Lo curioso era que quienes regresaban de la niebla hablaban de una señal que los llamaba, y siempre terminaban mudos, temblando, incapaces de explicar lo que habían visto. El primer día que Sofía caminó por el bosque, notó que el aire olía a hierro y tierra húmeda. Pronto, la niebla la envolvió. Pensó que era solo una bruma marina, hasta que escuchó un sonido, un pitido constante, casi imperceptible, que parecía salir de todas partes. Cuando trató de seguirlo, el bosque cambió a su alrededor. Los árboles que recordaba no estaban y los senderos que había marcado desaparecieron. Entonces vio algo que la paralizó. Entre la niebla, una figura alta y delgada, con un rostro cubierto de sombras, la observaba. No tenía ojos, pero parecía mirarla directamente. Sofía corrió, pero cada paso la llevaba de vuelta al mismo claro. La figura comenzó a moverse hacia ella, pero de una manera extraña, flotando, deslizándose, como si la gravedad no existiera para ella. Cuando estaba a punto de alcanzarla, un sonido de estática llenó sus oídos y la figura desapareció. A su lado, en el suelo, encontró un extraño aparato metálico, como una radio antigua, emitiendo la misma señal que había oído en la niebla. Decidida a entender, Sofía comenzó a estudiar la señal. Noche tras noche, en su habitación del viejo hostal del pueblo, escuchaba patrones en los pitidos, casi como si fueran mensajes codificados. Lo que descifró la dejó helada. Eran coordenadas, todas apuntando a un acantilado llamado el Velo de la Luna, un lugar donde nadie se atrevía a ir desde hace décadas por antiguas leyendas de desapariciones y suicidios misteriosos. Una madrugada, armada con linterna, cámara y el extraño aparato, Sofía se adentró en la niebla hacia el acantilado. Mientras caminaba, comenzó a sentir algo extraño, sombras a su alrededor que se movían en sincronía con sus pasos, pero siempre fuera de su campo de visión. La señal en la radio comenzó a volverse más intensa, casi dolorosa. Cuando llegó al borde del acantilado, la niebla se abrió como una cortina, revelando un pozo profundo en la tierra, como si el bosque se hubiera tragado el terreno. Desde el fondo del pozo, la señal era más fuerte. Sofía decidió bajar. Cada escalón estaba cubierto de raíces húmedas y un silencio absoluto, roto solo por el pitido. Al llegar al fondo, descubrió una cámara subterránea, llena de figuras humanas suspendidas en el aire, como atrapadas en un sueño eterno. Sus cuerpos estaban pálidos, rígidos, pero sus ojos abiertos reflejaban un terror infinito. La señal parecía emanar de ellos, una especie de energía que los mantenía vivos, pero atrapados. Y allí, en el centro, estaba la figura que había visto en el bosque, manipulando un antiguo aparato que parecía amplificar la señal. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, la figura giró hacia ella. Esta vez sí vio su rostro. Era el de todas las personas desaparecidas en el pueblo, fusionadas en un solo ser, un espejo viviente de miedo y desesperación. La criatura habló, pero no con palabras, sino con la señal misma, un pitido que se convirtió en voces: únete a nosotros. Nunca saldrás. En el bosque, rodeada de niebla, y podía escuchar su propia voz, atrapada en la radio que sostenía, repitiendo su nombre en un bucle interminable. Desde aquel día, en el pueblo nadie volvió a ver la señal directamente, pero los viejos cuentan que en noches con niebla amarilla, si escuchas atentamente, puedes oír un pitido lejano, la señal de Sofía, llamando a los desprevenidos hacia el Velo de la Luna, donde la niebla nunca olvida y los ecos nunca mueren.